Hemos leído, solamente para que quede registrado, Lucas 5. Si tienen sus Biblias abiertas, Lucas 5. Versículos 17 al 26. Lucas 5, 17 al 26. Es la historia en donde el Señor Jesucristo sana a un paralítico. Hoy vamos a orar por los enfermos. Y es una historia bastante conocida, no solamente es bastante conocida, sino en los 3 evangelios sinópticos aparece registrado, casi al calco, idéntico, está registrado el milagro. Tal vez la mayor diferencia es donde el Señor le habla al paralítico, y acá vemos en Lucas, versículo 20, ustedes lo pueden ver, en donde le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. En Mateo y en Marcos vemos que cambia la palabra del Señor, en donde le dice hijo, pero en realidad no es hijo lo que le dice, sino que le dice, usa la palabra tecnon, y tecnon, la palabra es niño o pequeño. Es como que le dijera: pequeño, ten ánimo. Y de hecho también la palabra ten ánimo solamente aparece en Mateo. Hijo, ten ánimo. Y acá solamente aparece: hombre, tus pecados te son perdonados. Básicamente esas son las diferencias. Y lo que vemos es la misericordia del Señor, la bondad del Señor, el trato del Señor hacia este paralítico y también la fe de ellos. Dice, al ver la fe de ellos, es muy importante eso. Esa parte es importantísima de señalar. Y este milagro es muy importante, especialmente siendo registrado en los 3 evangelios sinópticos, precisamente porque demuestra que el Hijo de Dios es el único sobre la tierra, sobre la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, que tiene la capacidad y la potestad de perdonar los pecados. No existe nadie más. ¿Cómo lo sabemos? Porque el paralítico se levantó. Para que veáis, dice el Señor, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra, y es el único que tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados. Voltea al paralítico, ve al paralítico, le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo importante de que tomara el lecho el paralítico después de haber sido sanado por el Señor Jesucristo es de que definitivamente dejó de ser paralítico. No era un paralítico a medias, no simplemente se le sanó una pierna. Recuérdense que era un lecho que varios hombres tenían que llevarlo al paralítico en él, y precisamente después para bajarlo en lazos y todo lo demás. Era un lecho bastante grande, que un paralítico a medias, alguien que solo fue sanado por una hora, alguien que solo se le quitó el dolor, definitivamente no podría tomar su lecho y llevárselo. Esas son las características de este milagro tan maravilloso. Pero tenemos que escarbar la profundidad teológica, precisamente para entender más y extraer más. Hace varios años, yo vi a un hombre, un hombre ex pastor, era pastor pentecostal, sí tengo que señalar eso. Y lo llamativo de este hombre, lo que hizo mucha bulla en ese entonces, lo que fue tan importante de él en aquel entonces, fue que de ser pastor pentecostal se convirtió al catolicismo. Se hizo católico. Y resonó mucho en los canales católicos, precisamente por eso. No había ningún otro sentido, no era un gran pensador ni nada, simplemente porque se había convertido o se había desconvertido. Había dejado toda la iglesia pentecostal y todo su conocimiento pentecostal, y entonces se había vuelto católico. Y me llama la atención porque pues yo obviamente no me interesa porque tenga dudas, me interesa porque me interesa juzgar a la gente. Y en buen sentido, ¿no? Me interesa ver sus razones, me interesa conocer su razonamiento. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pensaron? Y especialmente en esta situación de la conversión, ¿qué fue lo que encontró este hombre? Para cambiarse de la religión en la cual él vivía, porque era una religión, no se había convertido de verdad.
Pero cambiarse de la religión pentecostal para la religión católica, ¿qué fue lo que vio? Y pues él narró unas cuantas veces cómo fue su encuentro, porque en realidad no fue conversión, no fue un encuentro con Cristo, no fue una revelación, no recibió ninguna de esas cosas y por eso era que yo lo juzgaba, porque quería ver qué era lo que había recibido, qué era lo que había encontrado. Y pues resulta que sí tuvo dudas, empezó a pensar ciertas cosas, ¿será que esto es cierto? ¿Será que la cena del Señor es así? ¿Será que el bautismo es así? Y tenía ciertas dudas, pero el momento que él señaló como el más importante, cuando él se desconvirtió, es decir, encontró en su mente que la religión católica era la principal, fue el momento en donde se sentía tan agobiado, se sentía tan mal, se sentía tan angustiado, por así decirlo, en cuanto a su conciencia, que fue y se metió a un confesionario, si no estoy mal, así se llama, donde se sienta el cura a escuchar los pecados de las personas y entonces ya saben todo. En las películas lo hemos visto, ¿no? Cómo los absolven, ego te absolvo en nombre del Padre, y lo hacen todo en latín. No sé si lo siguen haciendo todavía en latín, pero de penitencia vas a rezar unos cuantos Ave María y unos tantos Padre Nuestro. Estoy seguro que muchos acá, pues, que han sido, que fueron católicos, probablemente lo hicieron varias veces. Pues este hombre, lo raro es de que narra cómo es el momento de su desconversión, de su encuentro con la Iglesia Católica. Porque confesó sus pecados. Porque confesó sus pecados y él dice, cuando salí de ahí y que me dio la absolución este sacerdote, entonces yo salí, iba en la calle y dije, ahora sí, me siento liviano, ¿no? Siento que la carga se me fue, se me quitó el peso de la espalda. El peso de mis pecados al fin se fue. Y reconoce entonces él como es el momento de su conversión a la religión católica. Y obviamente se fue del lado de la religión católica y estaba muy angustiado porque al principio su esposa y sus hijos le dijeron, no, nosotros nos quedamos acá en la iglesia, andate como querás. Y él estaba muy angustiado por eso, porque estaba sin su familia. Y al cabo de tiempo de seguir y seguir ahí en la iglesia católica, se encuentra que su esposa lo va a buscar y le dice, te amamos demasiado, yo, mis hijos, nuestros hijos, te amamos demasiado, así que nos vamos a ir también al catolicismo contigo. Y entonces el hombre ya fue feliz porque ya tenía toda su familia y agarró mucha popularidad en aquel entonces. Malinterpretan terriblemente la Biblia, por supuesto, y los preceptos, porque sí lo he escuchado supuestamente dando cátedra bíblica, pero eh, ahí están los principios y los elementos en donde no existió una conversión. Por eso les digo, me gusta juzgar eso. No existió una conversión, no existió un encuentro con el Señor Jesús. Lo que existió fue un desahogo de su culpa, un desahogo por las maldades que ha cometido, un desahogo por compartírselo a alguien más, porque el sacerdote nunca ha tenido poder, ni nadie ha tenido poder para perdonar pecados. El único, de acuerdo, como lo demuestra este magnífico milagro, es el Señor Jesucristo. Pero a causa de ese desahogo, rompe todo, toma una doctrina y una secta idolátrica, espiritista y literalmente blasfema, que es la doctrina católica, por supuesto. Y no solamente eso, sino arrastró a toda su familia. Y toda su familia precisamente demuestra los hechos que habla el Señor Jesús, aquel que no es digno, aquel que no deja padre, madre, hijos, hijas, por causa de mí. No es digno de mí. No es digno de mí. Pobre mujer, esposa de este hombre que precisamente demostró que era más importante un hombre que el Señor, por lo cual
ella y de seguro sus hijos también van por el camino de condenación. Pero así es la gente. Y es que torcemos los conceptos, torcemos los pensamientos. Pero en parte, pienso, tal vez no le damos mucho interés a la situación del perdón de los pecados. Tal vez no nos preocupamos tanto por la situación del perdón de los pecados. Creo que dejamos la situación del perdón de los pecados en el tiempo de la conversión. Cuando nos convertimos, hace años, hace meses, hace décadas. Ahí fueron perdonados mis pecados, ahí sentí el descargo de mi alma, pero ¿y qué pasa todos los días? Y todos los días seguimos pecando. Todos los días seguimos haciendo lo mismo, el mal. Y creo que no estamos tratando correctamente. Este pobre hombre estaba perdido, totalmente perdido, hasta el punto que se convirtió en un apóstata. Total. E instrumento del diablo precisamente para sacar, y Dios sabe nada más a cuántas personas las ha sacado de las iglesias, precisamente por sus mentiras y por su falsedad y por su falsa conversión, porque la conversión no viene de un desahogo de los pecados. La conversión viene de un encuentro con Cristo. Yo puedo desahogarme de mis pecados, pero el encuentro con Cristo es mi conversión y mi razón por la cual soy creyente. Ahora, ¿qué pasa con los pecados? ¿Qué sucede con los pecados? Me gusta mucho este milagro, porque precisamente nos señala qué es lo que hace el pecado. Y de hecho nos señala qué es lo que hace el pecado en el creyente. Una imagen perfecta, una imagen maravillosa, una metáfora excelente acerca del pecado. ¿Cuál es? ¿Qué pasa si yo peco como creyente? ¿Qué pasa si nosotros nos dedicamos a hacer lo malo? ¿Qué sucede? De acuerdo con la imagen. Y vamos a ver un pasaje, por cierto, pero de acuerdo con la imagen, el creyente deja de andar correctamente. El creyente, por así decirlo, se le empiezan a torcer sus piernas, su andar se empieza a desviar hasta el punto en que deja de andar, deja de caminar. Se vuelve un paralítico espiritual, un paralítico sentimental y muy probablemente llegar a ser un paralítico físico. Eso es lo que pasa. Está bien, el pecado no nos condena, excelente, sí, no nos condena, sí, pero no nos deja caminar correctamente. Y por eso hay que tratarlo. Y hay que tratarlo todos los días, lo más seguro, sí, hay que tratarlo todos los días, porque todos los días vienen esos deseos a nuestro corazón, todos los días viene esa maldad a nuestra alma, todos los días está ese rencor en nuestro ser. ¿Y qué pasa? Que actuamos en base a ese mal, actuamos en base a esa maldad y por lo tanto nuestro caminar deja de ser correcto. Tal vez alguien dirá, bueno, pues yo estoy pecando y yo ando en pecado y no siento ninguna cosa y no siento que ande mal. Pues por supuesto, no siente nada, no ve nada porque está ciego o ciega espiritualmente, aparte de paralítico. Y también tiene sordera espiritual, por lo cual tampoco recibe la instrucción y la corrección. El Señor le llama y le llama y le llama y no quiere oír, no quiere cambiar, no quiere entender, quiere seguir igual. Ese es el problema. Es hasta que viene la palabra de Dios, hasta que viene el conocimiento, la inspiración del Espíritu Santo, cuando entonces nosotros reconocemos y entendemos que no estoy bien en mi vida, que hay cosas que no están sucediendo correctamente. ¿Cuál es la prueba entonces de que, llamémosle así, soy un cristiano carnal? ¿Cuál es la prueba de que vivo más en este mundo que en los caminos del Señor? El milagro, la metáfora, nos hace entender, estoy caminando mal. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi obediencia? ¿Cómo está mi devoción a Dios?
¿Cómo está mi conocimiento del Señor? Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. De hecho, el apóstol Pablo dice, conforme a su medida de fe, conforme a la medida de cada uno de nosotros, la fe que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, saber cómo estamos. Soy muy incrédulo. No tengo devoción. Tengo desinterés. Pues evaluemos cómo está mi vida, cómo estoy caminando y cómo estoy caminando espiritualmente. Y prueba de que esta metáfora, si es algo que aplica la palabra de Dios, les voy a dejar este pasaje, aunque nos estamos separando un poco de los sinópticos, pero sí quería que lo viéramos. Hebreos 12, por si tienen sus Biblias. Y les recomiendo bastante que lean Hebreos 12 completo. No lo vamos a leer porque no tenemos tanto tiempo, pero Hebreos 12 nos habla sobre el pecado. Básicamente, todo el capítulo nos habla sobre el pecado. Casi son los últimos pasajes en donde ya no. Se nos dice, despojémonos del peso del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque el pecado es un peso que no nos permite nuevamente caminar, no nos permite triunfar, no nos permite estar bien y tener un buen camino como creyentes. Más adelante el escritor dice, que el Señor nos disciplina por cuanto somos sus hijos. El Señor al que ama castiga. Si no, entonces nos trataría como que fuéramos bastardos, no, como que no fuéramos sus hijos o hijos indeseados. Pero a quien ama le castiga. ¿Y por qué le va a castigar? Por sus pecados. No le va a castigar por otra cosa. Nos corrige a causa de nuestros pecados. Y me gusta este pasaje y este se los quería dejar a partir del versículo 12. Hebreos 12, 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies. ¿A qué se refiere ahí? Se refiere a lo malo que estamos haciendo. Para que lo cojo no se salga del camino. Está usando la figura y es una figura que no solamente se usa acá, se usa en otros lugares. Es muy importante. Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la razón por la cual mete ahí la palabra santidad. Precisamente porque todo el pasaje, todo el capítulo nos habla del pecado y está hablando acerca de los creyentes. Creo que ese es el problema. Ese es el problema, que los creyentes no tratamos el pecado, lo tratamos o pensamos que lo tratamos allá, en aquel momento, cuando levantamos la mano, cuando hicimos nuestra profesión de fe, ahí nos arrepentimos y se acabó. Y se acabaron para siempre. Y qué bueno fuera, en realidad, qué bueno fuera. Pero lo cierto es que todos los días nosotros, todos, lidiamos con nuestra intención o nuestro deseo. Como dice Santiago, nuestras concupiscencias están ahí, molestando. Les damos lugar, no andamos conforme a la carne, dice, como dice el apóstol Pablo, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, los católicos tienden a lidiar contra el pecado, así como les acabo de comentar en cuanto al ejemplo, que no sirve absolutamente de nada, porque es la absolución de un hombre que no da ningún juicio y el mayor juicio que da es, en lugar de ponerle 5 Aves Marías, le va a poner 20 Aves Marías. Y en lugar de que rece 8 Padres Nuestros, va a rezar 18 Padres Nuestros, lo cual absolutamente no sirve de nada. Los rezos no sirven de nada. ¿Por qué lo hace? Porque no sirve para nada, simplemente para hipnotizar a la gente. Hacer pensar a la gente que en serio está haciendo algo, hacer pensar a la gente que en serio va a agradar al Señor con eso, cuando el mismo Señor habla de que las oraciones con una gran palabrería no sirven absolutamente de nada. Y por supuesto, en la otra situación en donde lidia la Iglesia Católica con los pecados es en la Semana Santa.
y están desde la Cuaresma, ¿no? ¿Los han visto? Con su cruz, y están compungiéndose, y no digamos cuando son las procesiones. Y es esa precisamente la razón por la cual nosotros no celebramos la Semana Santa, porque ahí no se pagan pecados. Y es lo que le dicen a los católicos, que si usted paga un su turno, o depende, pague el más caro, entonces va a pagar más pecados. Cargue más veces, entonces va a pagar más pecados. Que por cierto, y esto es muy importante, no importa cuánto carguen, no importa cuánto paguen, no importa cuánto hagan, no importa cuántos rezos y cuántas misas hagan, de todas maneras se van a ir al purgatorio, todos. Lo único que está haciendo con las misas, lo único que está haciendo con cargar esos muñecos, según ellos, es pasar menos años en el purgatorio. Y es por eso que nosotros nos separamos completamente de eso, porque eso no sirve para nada. De hecho, el capítulo 3 de Colosenses es bastante claro, donde dice el apóstol, si nosotros nos ponemos a hacer cosas como no gustes, no toques, no vayas, no hagas estas cosas que son malas. Esas cosas son buenas. En cuanto a duro trato del cuerpo, menciona el apóstol Pablo, es decir, una disciplina. Me estoy imponiendo una disciplina, pero dice bien claro el apóstol Pablo, estas cosas no tienen ningún efecto. Estas cosas no sirven para nada en cuanto a los apetitos del corazón. Entonces, ¿cómo lidiamos contra el pecado? ¿Cómo enderezamos eso torcido que acabamos de leer en Hebreos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo volver yo a ver? ¿Cómo puedo yo volver a caminar? ¿Cómo puedo alcanzar esa santidad para estar con el Señor? Saben, me habría parecido interesante que este hombre, el del ejemplo que les acabo de decir, hubiera dicho, ahí encontré al Señor, tuve una epifanía, tuve algo, porque al menos tendría cierto motivo, no bíblico, pero el hombre simplemente descargó su corazón, supuestamente con el sacerdote, y ahí dijo, esta es la evidencia, esta es la prueba de que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia Católica, según él. Y entonces venimos ahora nosotros a buscar que el Señor nos escuche. Nuestra hermana Blanca nos acaba de comentar un testimonio. Y yo no sé si se dieron cuenta. Y yo no sé si se percataron. Pero el Señor lo que está buscando es gente con fe. Gente que de verdad confíe. Ahora, hermano, les voy a ser totalmente sincero. Si nosotros no confiamos, el Señor solamente va a ir a buscar más gente. Solamente va a ir a otros lugares a buscar quienes confíen. Pero saben, y no digo, no señalo, solamente cada quien tiene que juzgarse. Cuando nosotros hacemos lo malo, nuestra fe sufre. Cuando no creemos en nuestros pecados, que nuestros pecados han sido tachados, lavados, nuestra fe sufre, nuestra confianza sufre. Ese es un problema. No caminamos bien espiritualmente. No andamos bien espiritualmente. Y por supuesto al Señor no le servimos. Es decir, el Espíritu Santo no puede utilizarnos, el Espíritu Santo no puede transformar corazones y por supuesto, no puede transformar mi corazón. Saben, el Señor Jesús no se dedicaba a simplemente decirle a alguien que era sano y quitar esa enfermedad,
completamente de su vida. El Señor trabajaba su mente, su corazón, su alma, sus sentimientos, sus deseos y sus propósitos. Es cierto que nosotros estamos buscando que el Señor nos sane, nos dé una sanidad, pero muchas veces esa sanidad depende precisamente porque hay, esa enfermedad, quiero decir, está ahí porque tal vez hay rencores, tal vez hay odio. Y el mismo Señor habló sobre esas cosas. Miradme a mí, dice el Señor, ligera es mi carga, mi yugo no es pesado. Aprendan de mí. Y también dice el Señor, vengan a mí, yo les daré descanso. Él es el verdadero descanso. Él es el verdadero reposo. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades precisamente vienen por falta de descanso, por falta de reposo, por enojo, por molestia, por intranquilidad. Pero hay ceguera en nuestro corazón. ¿Por qué digo ceguera? Porque decimos, mi cuerpo necesita sanarse. ¿Y qué hay del alma? ¿Y qué hay del corazón? ¿Qué hay de mi odio? ¿Qué hay de mi malestar? El Señor respondió a la fe de estos hombres, incluyendo al paralítico, por supuesto. El Señor respondió a la fe de estos hombres precisamente porque le agradó tanto al Señor. Que el pecado no solamente no fue un estorbo, sino que precisamente el Señor hizo el centro de la sanidad, el propósito, el verdadero sentido. Y por eso les dije, es importante escarbar esto para entender el sentido teológico de las cosas. Es que lo importante no era que el paralítico se levantara. Ese no era el centro. El centro de todo eran sus pecados, su maldad. Y eso fue lo primero. Eso fue lo primero que trabajó el Señor. Eso fue lo primero que trató el Señor. Y es eso en lo cual nosotros no dejamos que el Señor nos trate y nos cambie. No necesariamente me refiero a los pecados, me refiero a los rencores y a las molestias que tenemos adentro. El Señor sí quiere cambiarnos, pero no. O no tengo tiempo, o mucho trabajo, o es muy aburrido, o no sé. Yo me pongo a pensar, si se pregunta, es que estar con el Señor es la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida. ¿Cómo es posible que a los cristianos les canse, les agote? No lo entiendo. En serio que no lo entiendo. ¿Cómo es posible que no amen la palabra de Dios? Está bien si tienen una disciplina, es excelente, está bien. Pero el propósito es que esa disciplina cambie. Y se vuelva la palabra de Dios, se convierta en esa fortaleza en medio cuando estamos decaídos, arruinados y abandonados. Saben, es chistoso, pareciera que muchas veces los creyentes le tienen más confianza a los médicos que al Señor. Y con esto no quiero, y lo aclaro bastante, no quiero decir que sea malo ir con el doctor, en todo lo contrario, hay que ir con los médicos, pero no lo saben todo. Y algo muy importante que se los puedo transmitir, no existe ninguna medicina que cure, eso es mentira. Ninguna medicina cura. La medicina trata, estimula, o como los antibióticos matan bichos. Pero no existe ninguna medicina
que cure. Ni un solo caso de enfermedad. El Señor dejó procesos en nuestro cuerpo. El Señor dejó medios en nuestro cuerpo y esos medios son los que hacen los recambios y la sanidad. Pero de lo contrario, el único que cura verdaderamente es Dios. Y nosotros tenemos libre acceso a ese Dios. Pero nos cuesta creer. Y creo que nos cuesta creer porque hay cosas que no dejamos ir en nuestra alma. ¿Saben? Cuando el Señor dice aquí, tus pecados te son perdonados, ese son perdonados, es una palabra un poco extraña en el griego, en los manuscritos, y se usa en los 3 evangelios. ¿Quieren saber cuál es el otro significado de son perdonados? Y de hecho, ese es el mayor significado, porque se repite una y otra vez y se puede usar en diferentes vocablos precisamente con eso, no tanto con perdonar, sino con lo otro, con el otro significado. ¿Cuál es el otro significado? Esto es muy importante. Dejar ir. Ese es el significado. Cuando el Señor le está diciendo al paralítico, tus pecados te son perdonados, le está diciendo, tus pecados te son dejados, te son apartados. Como si dijera, ya tus pecados ya los he dejado ir. Y eso es lo que nosotros muchas veces no tenemos la convicción, la seguridad. Y es lo que no trabajamos todos los días. Sabiendo que gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, todos mis pecados han sido dejados, han sido alejados de mí. Están aparte de mi vida completamente. Muchas veces, si yo no conozco el corazón de cada quien, pero nos mantenemos aferrándonos a ese pecado, es que porque yo hice esto, es que porque me pasaron estas cosas. Y nos mantenemos aferrados a ese pecado. Por eso fue lo del caso que les acabo de comentar. Por eso fue, este hombre jamás dejó ir sus pecados, jamás los entregó al Señor y por ende jamás tuvo la convicción y la seguridad de que sus pecados estaban completamente cancelados. ¿Cómo está mi seguridad? ¿Cómo está la seguridad de cada quien? ¿Cómo está la convicción de cada quien? Los pecados ya han sido dejados. Los pecados ya han sido soltados. ¿Quieren saber una razón por la cual nosotros no dejamos nuestros pecados? Por la cual nosotros no soltamos nuestros pecados. Y es una muy importante. No lo vamos a leer, pero todos conocemos el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se acuerdan todo eso? Perdónanos. Perdona nuestros pecados. ¿Qué? ¿Ah? Conforme nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Conforme nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es ahí en donde deriva precisamente la razón de que no sirve de nada hacer ningún rezo. Nosotros genuinamente no practicamos la disciplina, hermano. Yo como pastor no me voy a poner, hermano, tiene que hacerme unas cuantas despechadas para poder limpiarse de sus pecados. No sirve ninguna de esas cosas para nada. Pero esto sí, y esto lo dice el Hijo de Dios, que si mis pecados han sido perdonados, yo tengo que perdonar. Si mis pecados han sido dejados ir, yo tengo que dejar ir las ofensas que me hacen a mí.
Y lo que quería, hermanos, que se dieran cuenta es las cadenas en las cuales nosotros nos enredamos. No es que, no, obviamente no es que tengamos influencias satánicas, son cadenas que nos ponen. Cadenas en nuestra mente, cadenas en nuestro corazón, ahí están. Y no les estoy diciendo, es que es esa razón por la cual usted está enfermo, por la cual usted está enferma. Le estoy diciendo simplemente que hay cadenas, que hay ataduras en su alma, que hay ataduras en su corazón. ¿Por qué no deja ir su propia culpa? Porque usted no deja ir la culpa en los demás que le hicieron daño o que le están haciendo daño. No se trata de perdonar para que no les pase nada a los demás, aquellos que hacen lo malo. No se trata de eso. ¿Qué va a pasar con esa persona que me hizo daño? No se trata de eso. Lo importante es usted. Deje de preocuparse de la otra persona que por amargura de corazón o por lo que sea hace lo malo. Lo importante es usted. Que su corazón, que su mente, que su alma esté limpia. ¿Y sabe qué? Simplemente con soltar eso va a soltar mucha tensión de su corazón. Muchas cargas las va a dejar ir. Es cierto que uno no quiere perdonar, pero hay que trabajar en el perdón. Principalmente, ¿por qué? Porque Él me perdonó a mí. Y lo que Él me perdonó a mí es mucho más grave de lo que cualquier persona, cualquier ser humano me ha hecho a mí. ¿Y qué tal si no nos perdonamos a nosotros? ¿Qué tal si el perdón que nos hace falta es hacia nosotros mismos? ¿Nos odiamos? ¿Nos desagrada nuestro cuerpo? ¿Nos desagrada nuestra vida? ¿Nos desagrada las cosas que nos han sucedido? Y en consecuencia, nos odiamos a nosotros mismos. También ahí es importante el perdón. Y solamente les estoy diciendo ejemplos, hermanos. Creo que podríamos seguir y seguir y seguir pensando. Y sí, son cadenas, son ataduras, son cosas que mantienen nuestra alma en rencor, nuestra alma en tristeza, nuestra alma en depresión, nuestra alma en odio. Creo que ya es tiempo que dejemos ir esas cosas. Y tenemos cada día para estar trabajando sobre todas y cada una de esas cosas. Señor, ayúdame a perdonar. Señor, ayúdame a dejar ir estas cosas. Ya no quiero esto más en mi corazón. Y si usted, en su corazón, dice, Señor, yo no sé si mis pecados han sido perdonados, pues ponga su confianza en el Señor Jesucristo, porque ciertamente Él canceló toda deuda. Toda deuda. No necesito ser bueno para Dios porque Él ya me hizo bueno en su Hijo Jesucristo. Lo que necesito es caminar, ya no de forma torcida, ya no como un cojo, ya no vivir como un paralítico, sino dejar que el Señor sane mi alma, mi corazón, mi mente. Eso es lo que importa. Y les digo estas cosas precisamente porque lo que he entendido yo es que el Señor quiere que aprendamos. A través de las situaciones y las vicisitudes de la vida, Él se va a manifestar, sí, se va a manifestar, porque nos ama. Y si tenemos confianza en Él, se va a manifestar, pero, quiere que aprendamos, quiere que cambiemos, quiere que seamos distintos, quiere que actuemos de forma diferente. Y por supuesto, principalmente lo que Él quiere es manifestarse en nuestras vidas hacia los demás, hacia el mundo. Eso es lo que busca, eso es lo que espera. ¿Cuál es la prueba de que yo confío en el Señor?
de que mi fe genuinamente es segura en Él y que verdaderamente creo que Él ha cambiado y ha pagado todos mis pecados y todos mis pecados ya han sido perdonados. ¿Cuál es la seguridad de eso? Pues en primer lugar, caminar correctamente, que esa maldad se vaya de mí, que esa maldad se deje, se aparte. Cada día, que Él transforme nuestras almas. Y ese es verdaderamente un milagro. Verdaderamente un milagro. Esas concupiscencias están ahí para siempre, pero por el poder del Señor, esas concupiscencias se van. No es gracias a un cura, no es gracias a irme a confesar, no es gracias a confesarme todos los días. Martín Lutero se confesaba todos los días, varias veces en el día, y no encontró la salvación. Porque no hay salvación en un hombre vestido de sotana que me diga que me absuelve de mis pecados. Así como no hay salvación en la Semana Santa, así como no hay salvación en estar cargando muñecos y en estarle pidiendo nada a los muñecos. La salvación es en confiar en el Hijo de Dios, que verdaderamente ha transformado mi vida. No solamente me ha dado salud. Acerquémonos entonces al Señor. Pero hermanos, dejen ir lo que son. ¿Con esto qué quiero decir? Dejen ir la tristeza, dejen ir el rencor, dejen ir el odio, dejen ir estas cosas. El tiempo que vivimos no vale la pena para vivir con rencores y con tristezas. El tiempo que estamos acá en esta tierra no vale la pena para vivir deprimidos. Es cierto que hay dificultades, es cierto que hay problemas, es cierto que hay enfermedades y dolores, pero no vale la pena. Estamos en este tiempo, en este lugar, en esta hora, para definir toda nuestra eternidad. Para definir toda nuestra eternidad. Y tenemos que caminar correctamente. Al principio del pasaje que les di de Hebreos, al principio, el escritor nos compara a todos nosotros como atletas. Todos estamos corriendo una carrera, todos estamos en una carrera de atletismo. Y el pecado es ese peso que no nos deja correr. Por ende, el rencor y el mal y el odio y la ira y todas esas cosas tampoco nos dejan correr bien, tampoco nos dejan caminar. Y sí, tampoco nos dejan creer. No nos dejan confiar. Nuestra fe tambalea. Al final del milagro, ¿a quién agradecieron? ¿A quién dieron gloria? A Dios. Lo cual es bueno en cualquier otro caso, en cualquier otro sentido, pero menos en este caso del milagro. En los 3 evangelios aparece que los hombres vieron ese milagro tan maravilloso y le dieron la gloria a Dios. Como les digo y les señalo, es correcto. En cualquier otro caso, menos en este. ¿Por qué? Porque el Señor era el que merecía la gloria. Fue por su nombre, por quien Él era, que este paralítico fue levantado. Tal como los apóstoles cuando levantaron a otro paralítico. Dice, por la fe en el nombre de Jesús. La gente vio el milagro y aún así buscó a quién más dárselo, a quién más referirlo. Pero si el Señor está aquí, si el Señor está hoy, pero está buscando esa fe, está buscando esa confianza, está buscando esa esperanza. Y al orar, en su corazón, en su mente, pero ante Dios, entréguele todo lo malo. Entréguele cualquier cosa que no sea correcta. Y deje que el Señor trabaje en su alma. Despréndase de ese odio, despréndase del rencor, despréndase de la ira.
sáquelo. No vale la pena. Solamente está encadenando su alma. Y esa enfermedad que está fuera, física, el verdadero sentido es por dentro. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.